Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Arturo, bienvenidos al canal del Guardián de los Arcanos, donde hoy volvemos con un nuevo versus. En la esquina derecha tenemos con una primera edición Delta Green, el juego publicado por parte de Art Dream Publishing. Y en la esquina izquierda tenemos con su segunda edición publicado por parte de Pelgrane Press, Esoterroristas, que así ha sido traducido por parte de Shadowlands. Bueno, tenemos estos dos juegos de rol que se basan en una temática bastante similar, que son agencias secretas enfrentándose a diferentes horrores sobrenaturales. Lo que sí que cambia muchísimo es el sistema. Vamos a tener un sistema porcentual en uno, un sistema de reserva de puntos en otros, y que vamos a pasar a comparar ahora. Bueno, en cuanto a historia, tenemos la historia de Delta Green que se origina en la editorial Pagan Publishing allá por 1993 por parte de un escenario que aparecería en la revista de Unspeakable Oath, en el fanzine Unspeakable Oath llamado The Convergence. En este escenario se sentarían las bases de lo que sería el germen de Delta Green, es decir, una agencia secreta del gobierno peleando contra las entidades de los mitos de Cthulhu. No sería hasta 1997 y por parte de Dennis de Twiller, John Scott Tynes y Adam Scott Lancy cuando se publicaría lo que sería el suplemento para la llamada de Cthulhu. En aquel momento creo que sería sexta edición, quinta o sexta edición, no estoy muy seguro. Bueno, sería el suplemento para la llamada de Cthulhu. Posteriormente se separarían de Pagan Publishing, Dennis de Twiller y Shane Ivey, fundarían Art Dream Publishing, que en 2016 publicaría esta edición de Delta Green, un juego ya completo con su sistema propio, un sistema terriblemente parecido, un 99% parecido al de la llamada de Cthulhu, pero con pequeñas variaciones que lo hacen especial y que se adaptan a lo que es la ambientación en particular. Por parte de Esoterroristas tenemos que en 2016, no, en 2006, por parte de Robin Delos, se crea el sistema Gamsu y se utiliza por primera vez en este Esoterroristas. Posteriormente sería utilizado en juegos como Fear Itself, un año después o un par de años después en Trail of Cthulhu, en el rastro de Cthulhu, ya por parte de Kenneth Haidt, y en diferentes juegos de la misma editorial como Time Watch, Ascent Stars, la caída de Delta Green, Nice Black Agents, es decir, una enorme cantidad de juegos que han ido aprovechando este sistema que se basa en la premisa de que el escenario siempre tiene que avanzar, que las pistas que estén disponibles el protagonista siempre tiene que conseguirlas y que, pues como digo, el escenario nunca tiene que detenerse y tiene que seguir hacia adelante. No sería hasta 2013 cuando veríamos la segunda edición de este Esoterroristas, que sería también publicada por parte de Pelgrane Press y hace unos poquitos años fue publicada aquí en España por parte de Shadowlands, que no solo publicó esta segunda edición bastante mejorada de Esoterroristas, sino que además le dio un enorme lavado de cara con nuevo arte, nueva presentación, nueva maquetación, lo cual lo hizo mucho más atractivo que la versión bastante básica de Pelgrane Press. En cuanto al sistema, Stan es la principal diferencia que existe entre ambos juegos, ¿no? En particular, el sistema, vamos a encontrarnos dentro de Delta Green el sistema, una variación del sistema BRP de Chaosium, mientras que en Esoterroristas vamos a tener el sistema Gamsu. En cuanto al sistema de Delta Green, tenemos una variación del sistema porcentual de Chaosium, este Basic Role Playing, BRP, con una serie de modificaciones, especialmente adaptando lo que sería una edición más antigua, no séptima edición de la llamada de Cthulhu, sino una sexta o quinta edición, a una serie de diferenciaciones para adaptarse a lo que es la ambientación en particular de Delta Green. Vamos a tener unos atributos que son los habituales de fuerza, constitución, destreza, inteligencia, poder y carisma. Eliminamos los clásicos de la llamada de Cthulhu como educación y tamaño, que nos van a dar una serie de valores derivados como son puntos de golpe, puntos de cordura y el punto de ruptura, que es terriblemente importante a la hora de determinar la cordura del personaje. Asimismo, puntos de voluntad que van a poder utilizarse como los puntos de magia
de la llamada de Cthulhu. Tenemos un sistema porcentual en cuanto a habilidades, que no vamos a tener ni dados de ventaja ni de desventaja, no vamos a tener grados de dificultad, se quitan todo eso, simplifica muchísimo el sistema y la verdad es que funciona perfectamente bien. Asimismo, el sistema va a cambiar en algunas cosas, por ejemplo, no va a subir como en la llamada de Cthulhu, donde cuando tenías éxito en una habilidad te ponías una X y luego a final de partida pues podías tirar y ver si podías hacerla crecer. Aquí es al revés, aquí te vas a notar esa experiencia cuando falles. Cuando falles, al final de la partida te añadirás un dado de 4 a esa habilidad en particular, por lo cual aquí te dicen que aprendes fallando, ¿no? En Delta Green te dicen que aprendes fallando, mientras que en la llamada de Cthulhu pues aprendes pues teniendo éxito, ¿no? Más o menos esas serían algunas de las diferenciaciones. Evidentemente esto sería mucho más vasto y ya os dejo la reseña de Delta Green por aquí por si queréis ver el sistema de una forma mucho más completa. En cuanto a exoterroristas tenemos el sistema Kamsu, un sistema que se basa, no tiene atributos, no tiene atributos, tiene directamente habilidades generales y habilidades de investigación. Las habilidades de investigación son reservas de puntos donde tenemos un valor inicial que nos va a marcar si tenemos conocimiento dentro de ese área en particular y donde si hay una pista disponible que requiera de esa habilidad en particular, se nos va a otorgar de manera automática. Si está disponible, la tenemos. Asimismo, podremos gastar puntos para mejorar esa pista que podamos obtener u obtener pistas accesorias, así como hacer declaraciones en ese ámbito en particular. Y luego tendremos las habilidades generales, que también siguen funcionando como una reserva de puntos, pero en este caso sí que vamos a poder lanzar dados. Se va a jugar con un dado de 6, solamente va a hacer falta un dado de 6 para una dificultad habitual de 4, que podremos modificarla mediante el gasto de puntos de esa reserva en particular, mejorando las posibilidades que tengamos de éxito en el control en particular que vayamos a tener que llevar a cabo. En cuanto al trasfondo, desde luego el de Delta Green es muchísimo más rico, es muchísimo más amplio. Toda la historia de Delta Green, desde la operación principal, la operación Puzzlebox, que en la redada de Innsmouth y la voladura del Arrecife del Diablo, que da origen en 1928 a los prácticamente 100 años de historia de la ambientación, pues hay una riqueza muy superior donde vamos a ver que esta agencia pues se ve envuelta en la Segunda Guerra Mundial combatiendo a los nazis, a esa especie de secta de brujos que tenían, que era la Carotequia, como luego vuelven a ser activados cuando se produce el incidente de Roswell, pues este accidente de una nave espacial donde descubren pues, estos seres grises, ¿no? Estos alienígenas, y que da origen al proyecto Majestic 12 y la autorización de seguridad Delta Green para los diferentes agentes que van a poder verse envueltos dentro de todas estas cuitas, cómo se produce la caída de Delta Green en los años 70, cómo tienen que pasar a la clandestinidad y cómo posteriormente en el año 2006 vuelven a activarse en una escisión, un programa oficial y una serie de outlaws, ¿no? De fuera de la ley, que actuarán sin tener pues, supervisión ni control por parte de nadie dentro de la administración estadounidense. Sin embargo, lo que encontramos en esos terroristas, pues esta Ordo Veritatis, que es la agencia que se dedica a controlar estas entidades de más allá del velo, estas entidades que quieren penetrar dentro de la realidad y modificarla y condicionarla, y que pues la verdad es que es intencionalmente mucho más vago y mucho más difuso. Por parte de Robin Delos no se ha querido dar unas pautas acerca de la historia o de la misma, dejándola un poco al albur del director de juego. Lo que sí que se centra más es en el funcionamiento actual, en cómo funciona la agencia, en cómo se organiza, en cómo actúa. Tenemos un poco más de información acerca de la misma, especialmente en cuanto a trasfondo, en cuanto a historia, en cuanto a motivaciones, en la guía definitiva del exoterror, que es un suplemento bastante necesario para ser jugado con exoterroristas. Al igual que en Delta Green, que tenemos el libro del agente y la guía del controlador, la guía del controlador, que es donde nos viene lo que es la ambientación y el trasfondo, aquí tendríamos esa guía definitiva del exoterror que nos ayuda y amplía muchísimo lo que es todo este trasfondo, toda esta ambientación.
Bueno, en cuanto al sistema de cordura, nos vamos a encontrar con que el de Delta Green evidentemente funciona de una manera muy similar al de la llamada de Cthulhu, donde vamos a tener un valor que va a significar un valor porcentual que vamos a tirar cuando nos enfrentemos a alguna de estas criaturas, entidades de los mitos, y que esta presencia de las mismas pues va a conllevar una serie de pérdidas. Una pérdida si tenemos éxito en nuestra tirada, una pérdida mucho mayor si evidentemente fallamos. Vamos a tener un valor muy interesante que es el de punto de ruptura. Normalmente lo que es la cordura dentro de Delta Green se define en base a multiplicar por 5 el poder. Si por ejemplo tenemos un poder de 12 y lo multiplicamos por 5, pues vamos a encontrarnos con que la cordura que vamos a tener al inicio de la partida va a ser de 60. Y a ese 60 le vamos a restar el poder otra vez, es decir, 60 menos 12, 48. Ese 48 va a ser el punto de ruptura. Va a ser el momento en el que cuando perdamos la suficiente cordura y alcancemos ese punto de ruptura se va a producir un trastorno. Un trastorno que pues vamos a llevar con nosotros y se va a volver a reiniciar, ¿no? Lo que es esa cordura y luego el punto de ruptura. Asimismo, si perdemos 5 puntos de cordura o más en una única tirada, pues sufriremos un trastorno temporal, ¿no? Un trastorno que se nos va a ir pues, prácticamente inmediatamente, pero que va a condicionar esa escena en particular que tengamos dentro del propio juego. Por parte de esos terroristas, el sistema, como digo, cambia muchísimo y lo que nos vamos a encontrar es con un sistema donde vamos a tener esa reserva de estabilidad donde única y exclusivamente nos va a influenciar cuando llegue a 0 o sea negativa. Cuando esta estabilidad que vamos a ir perdiendo a la hora de enfrentarnos, ¿no?, a estas entidades, donde vamos a tener un valor contra el que vamos a tirar, normalmente de 4 o de 5, y donde vamos a poder gastar puntos de esa estabilidad para asegurar la tirada, ¿no? Ya sabéis que tiramos un dado de 6, sumamos los puntos que queramos gastar para ver si tenemos éxito o no. Asimismo, independientemente de que hayamos gastado puntos o no, pues si fallamos la tirada puede haber una pérdida que nos vamos a tener que restar de esa puntuación de estabilidad. Cuando esta estabilidad esté entre 0 y menos 5 vamos a estar conmocionados, lo cual significa que todas las dificultades de las habilidades generales van a aumentar en 1, ¿no? Es decir, si antes la media era de 4, pues ahora pasará a ser de 5 el valor que tengamos que igualar o superar en una tirada de un dado de 6. Asimismo, para gastar puntos de las habilidades de investigación vamos a tener que hacer una tirada para ver si somos capaces contra el valor absoluto del valor de estabilidad que tengamos en ese momento, es decir, quitándoles el menos, ¿no? Si tenemos un menos 3 en estabilidad, pues vamos a tener que tirar un dado contra ese valor de 3, ¿no? Sacar 3 o más en ese valor de dado de 6. Son dos sistemas que funcionan de una manera bastante distinta. En el de Delta Green, que como digo es el habitual de la llama de Cthulhu, lo que tenemos es una pendiente que es pues más o menos constante durante todo el juego, donde vamos a tener esa presencia de lo que es esa pérdida de cordura y cómo vamos a ir pues cada vez cayendo más en ese pozo de locura existente dentro del juego. Mientras que en el sistema Gamsu prácticamente es indiferente el hecho de tener una estabilidad de 12 o de 1. Nos da igual, a efectos del juego no tiene ninguna relevancia, por lo cual mientras que la estabilidad se mantenga en valores positivos, vamos a estar en una línea completamente horizontal. Sin embargo, cuando comencemos a caer, cuando bajemos a 0 o a números negativos, de repente se va a producir una caída en picado. Va a ser un momento donde nos va a comenzar a pasar factura enormemente estas pérdidas de estabilidad y que van a condicionar enormemente, por lo cual parece como que el sistema Gamsu está preparado para que esa influencia de la locura, esa influencia de la estabilidad, solamente se dé al final de la partida, solamente se dé cuando estés llegando al momento álgido, lo cual eleva muchísimo más la tensión, mientras que en el sistema de Delta Green está presente durante todo el juego, ¿no?, y convives con ella. Mientras que, como digo, en el sistema Gamsu a mí me gusta particularmente mucho porque lo traslada al final de la partida y hace que aumenta el nivel de tensión dentro de la misma. En cuanto a los vínculos o el contacto que tienen los agentes con el mundo real, ¿no?, con la gente de su alrededor, con parientes, con gente querida, con familiares, amigos,
Por parte de Delta Green vamos a tener una serie de vínculos que se van a marcar por la profesión que tengamos, ¿no? A una profesión mucho más compleja, mucho más oscura, pues tendremos menos vínculos que en otras profesiones pues más amigables, ¿no? Y todos estos vínculos que vamos a tener van a tener un valor inicial igual al valor de carisma, del atributo de carisma que tenga ese agente en particular. Y esto se va a ir perdiendo durante la partida, cuando a través de las diferentes misiones, a través de las diferentes actuaciones que lleva a cabo el agente, se van a ir dañando esos vínculos que tiene. Incluso en un momento dado podemos cambiar la pérdida de cordura que tengamos en una tirada por destrucción de esos vínculos, ¿no? El hecho de que nos vamos haciendo un poco, vamos perdiendo empatía, ¿no? A través del trabajo que realizamos, vamos perdiendo empatía con el mundo real. Por parte de exoterroristas, en un primer momento, lo que es esta versión bastante básica del sistema KAMSU que encontramos en el manual de exoterroristas, no tiene ningún tipo de vínculos. Es en la ampliación que viene dentro del mismo y creada por Gareth Hanrahan, donde encontramos en estación base las reglas de los pilares de estabilidad, que son, a mi entender, muy necesarios y prácticamente imprescindibles para jugar a este juego. Lo que nos dice es que por cada valor de 3, por cada tramo de 3 puntos que tengamos en la puntuación de estabilidad, vamos a tener un vínculo, vamos a tener un pilar de estabilidad. Vamos a tener una persona que es la que nos proporciona esa estabilidad, que es la que nos otorga esa conexión con el mundo y que nos permite mantenernos cuerdos. Por lo cual, si tenemos, por ejemplo, 9 puntos de estabilidad, tendremos 3 pilares de estabilidad, 3 personas con las que vamos a condicionarnos, con las que vamos a vincularnos dentro de lo que es la propia ambientación. Y que lo que nos dice es que, claro, cuando vayamos perdiendo esa estabilidad, vamos a ir perdiendo ese contacto con esos pilares de estabilidad. Si no mantenemos el contacto con los mismos, no vamos a poder recuperar puntos de estabilidad, lo cual nos va a condicionar y marca mucho de manera mecánica lo que es esa perdición de la gente, esa falta de empatía, esa pérdida de contacto con el mundo real. La verdad es que ambos sistemas funcionan muy bien y pues declaran de una forma bastante narrativa lo que es esos sentimientos, esas emociones que puede tener la gente y esa vinculación que le permite mantenerse cuerdo dentro de la locura en la que se ven envueltos en las diferentes misiones que van a realizar. Por parte de Delta Green y en el sistema de combate, evidentemente volvemos a lo mismo, es un sistema porcentual donde tú vas a tener una serie de valores con las diferentes armas o formas de combate que vayas a realizar. Dentro de lo que es principalmente el estilo de combate, lo que vamos a tener son una serie de reglas que van a aumentar la mortalidad dentro del propio juego, como una regla de letalidad, donde nos dice que si utilizamos determinadas armas que tienen un nivel de letalidad muy alto, pues que es que ni siquiera hay que tirar daño, ¿no? Si te atacan con una ametralladora y te sueltan todo todo el cargador, pues difícilmente vas a poder sobrevivir, ¿no? Asimismo, otras reglas como fuego de supresión o disparos apuntados, este tipo de cosas que la verdad es que casan muy bien con lo que es una ambientación de agentes pseudomilitares, ¿no? Que van a verse envueltos en diferentes actividades u operaciones secretas encubiertas y que la verdad es que casa muy bien. Incluso el hecho de vincular muchas veces el combate con la propia cordura, porque aquí el hecho de verte envuelto dentro de una situación de tiroteo, ¿no? Ser atacado por estas armas que pueden causar tanto daño, pues te obliga el hecho de gastar cordura para poder enfrentarte a ellas, por lo cual está todo muy bien unido, está muy bien conectado y casa muy bien, va muy bien de la mano lo que es la ambientación que nos presentan con el sistema de reglas que vamos a encontrarnos dentro del propio juego. En cuanto al sistema KAMSU, la verdad es que es muy básico y es muy sencillo, especialmente lo que encontramos en este Exoterroristas, ¿no? En este manual de reglas. La verdad es que todo se deriva en cuanto al uso de una de estas habilidades generales, en caso destinadas al combate, donde vamos a tener que cada personaje va a tener un umbral de golpe, que va a ser el número contra el cual tengamos que tirar. Vamos a tirar el dado de 6, podemos gastar todos los puntos que queramos de nuestra reserva, pues en este caso de habilidad general de combate que estemos utilizando en particular, y tenemos que igualar o superar el número. En caso de lograrlo,
pues tiraremos el daño que pues está dividido en tramos, ¿no? Dependiendo del arma que estemos utilizando. Si no utilizamos armas, un dado de 6 menos 2. Si utilizamos armas improvisadas o armas pequeñas, un dado de 6 menos 1. Si utilizamos un arma normal, un dado de 6. Un arma más grande, un dado de 6 más 2. Un arma ya que haga pupa de verdad, pues un dado de 6 más 2, ¿no? Pues es lo que vamos a tener. Si utilizamos, como digo, aquí el combate es bastante sencillo y bastante básico. No va a tener ninguna complicación y se va a pues, solucionar de una manera bastante sencilla. Si utilizamos la guía definitiva del Exoterror, que es el suplemento que acompaña a este manual de reglas, ya vamos a encontrarnos con las fuerzas especiales de supresión y las reglas de combate avanzado del mismo, donde se nos va a permitir, principalmente en base a gasto de puntos de la reserva que estemos utilizando, de esta habilidad general de combate que utilicemos en particular, pues realizar movimientos o maniobras como fuego automático para disparar varias veces, disparos apuntados, artes marciales, impactos críticos, ¿no? Para mejorar el daño que podamos hacer, lo cual aumenta muchísimo la variedad de opciones que tengamos disponibles y que por lo menos en mi opinión mejoran bastante lo que es el combate. Aquí, como siempre, ya os digo, en cuanto al sistema, pues es el que más rabia os dé, ¿no? Si queréis un sistema porcentual, si queréis un sistema de reserva de puntos, para mí ambos funcionan perfectamente bien, pero como digo, cada uno tiene sus filias y sus fobias, ¿no? Sus querencias y los juegos que más le llaman o que menos le llaman. Siguiendo con el bestiario, en caso de Delta Green, pues evidentemente tenemos el bestiario de los mitos de Cthulhu. Tenemos un amplio bestiario, especialmente en la guía del controlador. En el libro de la gente, como digo, solamente tenemos reglas, ya sabéis que son los dos necesarios, ¿vale? Bueno, pues en la guía del controlador tenemos una amplia representación de todos los mitos de Cthulhu, de todas las entidades, de todas las criaturas, y además con un punto fundamental que a mí me parece muy importante y muy interesante dentro de Delta Green, que es a las grandes entidades no les da estadísticas. Lo que le dan son efectos, poderes, cómo afectan cuando están presentes, pero son criaturas que no puedes acabar con ellas, ¿no? No es como la llama de Cthulhu, que sí le dan estadísticas y es algo que siempre me ha resultado un poco chocante. Bueno, vamos a tener toda esta representación, que es clásica, habitual, pues, de un juego de tipo cthulhuideo. En ese sentido, Exoterroristas gana y gana por goleada. Frente a lo habitual que tendríamos en Delta Green, que es lo ya conocido, lo ya clásico, en Exoterroristas tenemos unos bestiarios, o tenemos un bestiario dentro del propio manual, muy rico, muy imaginativo, muy diferente, muy fresco, muy novedoso, que la verdad es que pues es muy de agradecer, ¿no? Porque, como digo, cambia bastante, modifica bastante y se presenta de una manera muy inteligente que está pensada para poder llevarlo a la mesa. No solo te dicen la descripción de la propia entidad, sino la información que puedes obtener al utilizar la habilidad de investigación en particular, ¿no? Que quieras utilizar con respecto a las pistas que te haya podido dejar esta criatura, ideas de aventura para poder utilizarlas. Es decir, los bestiarios, lo he dicho siempre, los bestiarios de Pelgrane son estupendos, son de lo mejor que podáis encontrar. Y en este caso, en Exoterroristas, y especialmente en el libro del horror incesante, que será un suplemento próximo que publicará Shadowlands, son bestiarios increíbles, fantásticos, maravillosos, que no podéis perderos, porque desde luego tienen una cantidad de ideas tan grandes, tan extrapolables directamente a la mesa, que, como digo, por parte del bestiario aquí sí que tenemos un claro ganador, que es Exoterroristas, porque son entidades y criaturas imaginativas, frescas, novedosas y muy directamente utilizables en mesa. Bueno, y en cuanto a suplementos, evidentemente tenemos dos juegos que tienen, pues para tener un corto periodo de tiempo que han sido publicados, pues tampoco son muy antiguos, la verdad es que tienen una enorme cantidad de suplementos publicados. Por parte de Delta Green, ya os lo he dicho que es imprescindible tener los dos manuales, ¿no? Tener el libro de la gente, donde tienes las reglas, donde tienes el sistema, pero también tener la guía del controlador, que es donde se incorporan toda la ambientación, todas las criaturas, todo el uso de la hipergeometría, la magia, ¿no? Toda esta ciencia loca que acompaña al universo de Delta Green.
Asimismo, tenemos una enorme cantidad de suplementos que amplían el conocimiento del mismo, como The Complex, donde tienes nuevas organizaciones que poder incorporar dentro de la ambientación, donde tienes recopilaciones de aventuras, como es A Night at the Opera o The Labyrinth, o tenéis el Impossible Landscapes, que es una campaña estupenda basada en Carcosa, en el Rey de Amarillo, en el signo de amarillo, que es una campaña extensa y de verdad que de lo mejorcito que podáis encontrar, pues muy buena, y ya sabéis que la tenemos por aquí reseñada en el canal. Con respecto a Exoterroristas, exactamente igual, la verdad es que tiene una enorme cantidad de suplementos. Ya os lo he mencionado bastantes veces durante el vídeo, la guía definitiva del Exoterror. Si bien este libro es lo único que necesitáis para jugar, es decir, no necesitáis nada más, no es como en Delta Green, donde los dos manuales son imprescindibles, pero en este caso, en Exoterroristas, si bien la guía definitiva del exoterror no es imprescindible, sí que es muy necesaria, ¿vale? Es muy necesaria porque te amplía el trasfondo, te incorpora las fuerzas especiales de supresión, te mete las reglas de combate cinematográfico, es decir, te ayuda muchísimo, ¿no? Es muy necesaria, no es imprescindible, pero sí que es muy necesaria. Y además tiene suplementos, como ya os he dicho antes, el libro del horror incesante, que es uno de los mejores bestiarios que yo he leído. Ya os lo he dicho, que los bestiarios de Pelgrane son fantásticos. Tiene campañas como la redención de Albion, tiene más suplementos y además... Por parte de Shadowlands, aquí en España, pues no solo han editado y están traduciendo estos suplementos, sino que han incorporado suplementos de creación propia, como son las campañas de Crónicas de Squilkill o Historias de Más Allá del Velo, lo cual añade un montón de aventuras, de material, de posibilidades para poder llevarlo a la mesa y que lo enriquecen enormemente. Por ahí, por parte de ambos suplementos, de ambos juegos de rol, tienen suplementos enormes y tienen suplementos más que suficientes para poder jugar durante muchísimo tiempo y para que no se os agoten las ideas a la hora de llevarlos a la mesa. Bueno, y cerrando con las conclusiones. Con las conclusiones es que nos encontramos con dos enormes juegos. Son dos enormes juegos que son, sustitutos perfectos, la verdad. O sea, no habría ningún tipo de problema en jugar aventuras de Delta Green con exoterroristas o jugar aventuras de exoterroristas con Delta Green. La verdad es que el trasfondo, la ambientación te lo permiten y luego ya sería más bien qué sistema te da más rabia. Yo en particular, a mí tanto el sistema porcentual de Delta Green como el sistema Gamsu me encantan, me gustan los dos, he jugado muchísimo a ambos y siempre me han funcionado en mesa, no he tenido ningún tipo de problema, pero eso ya queda un poco más en vuestra decisión, ¿no? ¿Cuál es el que os da más rabia? Si queréis un sistema más completo y más complejo como es el porcentual, o queréis un sistema más sencillo, más ligero y más rápido como es el sistema Gamsu. Ambos son igual de completos, ambos te permiten llevarlos a la mesa perfectamente bien, por lo cual, como digo, ya es una cuestión de querencias personales. En cuanto al trasfondo, ahí gana enormemente Delta Green, tiene muchísima más historia, está muchísimo más construido, mejor construido todo lo que es la historia a lo largo del tiempo de Delta Green, pero por el contrario, en cuanto a las criaturas, en cuanto al bestiario, aquí gana Exoterroristas, ¿no? Cada uno tiene sus puntos favorables, ¿no? No tienen puntos negativos, ¿eh? Cada uno tiene sus puntos favorables y, como digo, este gana enormemente en trasfondo, este gana enormemente en cuanto a bestiario, porque es mucho más fresco, mucho más novedoso. No vas a volver a sacar otro profundo, no vas a volver a sacar, mira, otro Sogoth, tal, ¿no? Sino que son criaturas mucho más novedosas, mucho más frescas, mucho mejor pensadas y que, como esos bestiarios que os he dicho por parte de Pelgrane, pues que son una auténtica maravilla. En cuanto a suplementos, ambos tienen suplementos enormes, tienen campañas, tienen suplementos que amplían las reglas, tienen suplementos que amplían el trasfondo, por lo cual ambos van bien servidos. Y en cuanto a todo lo demás, pues como digo, pues casi es más el que más rabia os dé, la verdad, porque son dos grandes juegos. Tienen un trasfondo similar, aunque con sus variaciones, pero que, como digo, son perfectamente sustituibles uno y otro. Ahora bien, evidentemente hay un punto en el que Exoterroristas gana claramente, y es el hecho de que está traducido. Es el único que está traducido. Delta Green no está traducido y no lo va a estar. No lo va a estar, no lo esperéis, ¿eh? No lo esperéis. Por lo tanto,
aquí gana enormemente Soterroristas, que es un punto a favor del mismo que, pues evidentemente, salvo que tengáis un nivel de inglés medio alto y os busquéis bastante, porque es difícil encontrar aquí en España estos suplementos, pues podéis utilizar Soterroristas. Como digo, dos grandes juegos, dos grandes ambientaciones con dos grandes sistemas que os van a dar todo lo necesario para poder jugar esas aventuras con agencias secretas enfrentándose a horrores sobrenaturales. Y como digo, por sistema el que más rabia os dé, si evidentemente no tenéis un nivel de inglés medio alto, Soterroristas es vuestra elección, porque el otro no va a estar traducido nunca, pero como digo, dos grandes juegos. No puedo decantarme particularmente por ninguno de los dos, yo tengo ambos y estoy encantado con ambos, pero ya queda un poquito más en vosotros valorar los puntos a favor y los puntos en contra que os he podido ir diciendo a lo largo de este versus que hemos visto hoy. Volveremos con más versus cuando tengamos juegos que comparar, y si queréis alguno en particular me lo podéis dejar abajo en la caja, en los comentarios del vídeo, para ver si se puede hacer, pero que seguro que tendremos más comparativas entre diferentes juegos. Cuídense mucho, sigan jugando y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.